Ese mostraré es lo que nosotros no sabíamos exactamente el lugar no lo sabíamos, y también como Dios dijo, no hay edificio, no hay dinero, no había nada. Entonces cuando nosotros llegamos acá no había nada realmente. O sea, el superintendente aquí nos dijo, mira, nosotros los necesitamos, pero no hay dinero, no hay edificio, ustedes lo van a hacer por su propia cuenta. Pero al llegar al lugar donde íbamos a vivir, conocimos al asistente del manejador del HOA, y esta persona, cuando nos introducimos diciéndoles que éramos pastores, entonces él dijo, ¿cómo? Ustedes son pastores, ustedes son la respuesta a mi oración. Y yo no entendía todavía, no, ¿qué quiere decir? No, dice, vengan. Y nos llevó a un cuarto donde era el clubhouse y dijo, este va a ser el lugar. Abrió luego un cuartito y dentro de ese cuartito había un montón de mesas y sillas y dijo, hagan la obra aquí, ustedes son las personas para abrir la iglesia. Bendiciones y bienvenidos a Connected. Este es el podcast con historias que te conectan. Y en este momento tenemos un podcast muy especial. Pero antes queremos recordarte que te suscribas al canal, le dejas la campanita para que no te pierdas ninguno de estos episodios. Como les dije, este episodio es bien importante porque hoy tenemos una visita que para nosotros es ya de la casa. Así que queremos presentarle en este momento al pastor Alfredo Barreno de la Iglesia Conexión Cristiana Church. Bendiciones, pastor. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo está? Bendiciones. Muy bien. Muy contento, pastor, de tenerlo por acá. Qué bueno que nos está visitando. Sabemos que tenemos mucho que hablar, así que hay mucha información para dar a estas personas que están esperando sobre la gran historia de lo que es Conexión Cristiana Church. Pero para comenzar, me gustaría preguntarle primeramente, 30 años de ministerio. Si usted fuera a describir 30 años de ministerio, ¿cómo podríamos decir que ha sido este proceso? Bueno, yo creo que nos hace ver un poquito viejos, pero también hemos visto muchas vidas transformadas, hemos dedicado muchos niños, hemos bautizado mucha gente. De hecho, la semana pasada el mes pasado bautizamos 17 personas. Wow. A través de todos estos años, imagínate cuánta gente hemos bautizado, cuánta gente hemos discipulado, hemos abierto 5 iglesias, hemos trabajado con muchos líderes, hemos formado algunos pastores que están sirviendo bajo nuestro liderazgo, así que prácticamente es la gracia de Dios en nosotros para formar líderes. Ese ha sido el llamado en estos 30 años. Amén. O sea que definitivamente han pasado muchísimas cosas y podríamos estar hablando de todas ellas, pero sabemos que está pasando algo bien interesante acá en la Florida, especialmente en Wesley Chapel, con la Iglesia Conexión Cristiana Church. Y queremos hoy precisamente enfocarnos con todo esto porque sabemos que hay demasiadas historias y quién mejor para contar esas historias que usted en este momento. Entonces quería preguntarle sobre Conexión Cristiana Church. ¿En qué momento surge Conexión Cristiana Church? Sabemos que ustedes no vivían en la Florida primeramente, pero terminaron acá abriendo esta gran iglesia. Así que queremos saber exactamente cómo fue el proceso, cómo todo comenzó. Bueno, cuando trabajaba como director a nivel nacional, de repente un día fui a un chapel que había ahí y estaba un predicador que había sido invitado y él estaba presentando su libro y de repente Dios lo usó en una palabra profética y me dijo, tú vas a ir allá a abrir esa iglesia donde no hay edificio, no hay presupuesto y no tienes un team. Y este fue en inglés. Y él dijo, pero Dios dice que Él proveerá todo lo que tú necesitas para esa obra. Y de repente Dios empezó a hablarnos por un lado, por otro lado. Fueron muchas las personas que Dios utilizó para hablarnos, al punto que mi esposa y yo llegamos al momento de que entendimos que era Dios que nos estaba llamando para empezar una nueva obra. Wow, entonces quiere decir que esto fue un proceso de fe al principio. O sea, realmente no había nada establecido, pero ya el Señor había dicho que iba a hacer algo con esta iglesia. Pero cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, digamos, en su casa. Sabemos que ustedes tienen su vida como pareja, como familia, con sus hijos. Entonces, ¿cómo fue esa conversación al principio cuando se dice, ¿saben qué? Yo creo que el Señor está llamándonos a abrir una iglesia. Sí. Esto es lo que tenemos. ¿Cómo fue esa conversación ese día? Bueno, es que Dios empezó a hablarnos por muchas personas. Como era director, iba yo a diferentes lugares y de repente Dios empezó a hablarnos como por medio de esta gente. Esta gente empezó a escribirme, a decirme, mira, Dios me dijo que tú vas a moverte, que tú vas a salir a tal lugar. Pastor, yo miré que usted estaba en un lugar con mucha agua, todo azul. Otros me dijeron, mira, o escuché en el sueño una voz que te decía, dile a Alfredo que no se puede quedar en Indiana, tiene que salir de allí a abrir una nueva obra. Y así empezaron a llegar todas
esa palabra que llegaba a mi vida. Entonces yo un día ya hablé con mi esposa, le dije, oye, estoy recibiendo todo esto. Y ella me dijo, ni se te ocurra que vamos a ir a abrir iglesia. Ya nosotros no tenemos un equipo, ya estamos viejos y todas esas cosas, ¿no? Así que yo dije, bueno, yo tampoco quiero, pero de repente ya lo definitivo fue cuando Dios usó a esta persona en ese chapel que me dijo, tú vas a ir a abrir esa iglesia donde no hay edificio, no hay presupuesto y no hay equipo, pero yo te lo voy a proveer todo. Ese fue como quien dice diríamos el toque definitivo para nosotros entender que era Dios que nos estaba diciendo, tienen que salir a abrir una obra. Entonces, quiere decir, ¿qué número sería Conexión Cristiana Church? Antes de Conexión Cristiana Church, ¿qué había sucedido anteriormente? Sí, habíamos abierto 4 iglesias. Esta viene siendo la 5ª iglesia que hemos plantado. Wow. Entonces, pastor, cuéntanos un poco cuando ya llegan a la Florida, digamos, ya se toma la decisión, vienen a la Florida. ¿Qué sucede en ese tiempo? O sea, ¿cómo fue esa transición del proceso, comenzar esta gran visión de la iglesia? Porque están comenzando de cero, o sea, no iban a llegar a un lugar. O sea, literal era a ver qué pasaba, cuál era la promesa. ¿Cómo fue? Bueno, no fue fácil, la verdad. Eso es como Abraham. Cuando Abraham el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Ese mostraré es lo que nosotros no sabíamos exactamente el lugar no lo sabíamos. Y también como Dios dijo, no hay edificio, no hay dinero, no había nada. Entonces cuando nosotros llegamos acá no había nada realmente. O sea, el superintendente aquí nos dijo, mira, nosotros los necesitamos, pero no hay dinero, no hay edificio, ustedes lo van a hacer por su propia cuenta. Pero al llegar al lugar donde íbamos a vivir, conocimos al asistente del manejador del HOA y esta persona cuando nos introducimos diciéndoles que éramos pastores, entonces él dijo, ¿cómo? Ustedes son pastores, ustedes son la respuesta a mi oración. Y yo no entendía todavía, no, ¿qué quiere decir? No, dice, vengan. Y nos llevó a un cuarto donde era el clubhouse y dijo, este va a ser el lugar. Abrió luego un cuartito y dentro de ese cuartito había un montón de mesas y sillas y dijo, hagan la obra aquí, ustedes son las personas para abrir la iglesia. Qué impresionante. Quiere decir que Dios le estaba hablando a ustedes, pero ya Dios venía también hablándole a otras personas. Correcto. O sea, ustedes fueron una confirmación que yo me imagino la emoción de esa persona cuando dice, espérate un momento, si ellos son por la gente que yo he estado orando. Sí. Y entonces ustedes llegan y él no tuvo ninguna duda, él simplemente supo que eran ustedes. Así es. ¿Y cómo fue esa transición entonces? Ustedes llegaron a este lugar, vieron el clubhouse. ¿Cómo fue ese proceso de comenzar la obra ahí? Bueno, increíble que el primer servicio de Conexión Cristiana Church fue en inglés, porque este era un americano y él dijo, mira, pues tú crees que puedes hacer un servicio en mi casa. Y nosotros le dijimos, claro, vamos a hacerlo en tu casa. Es que dice, necesito que mi madre tome la Santa Cena y que si pueden hacer un servicio. Y lo hicimos en inglés allí, un mini servicio ahí en la casa de él. Él invitó a su familia y se hizo un buen grupo, pero todo fue en inglés. Y ahí prácticamente inicia un primer servicio en nombre de Conexión Cristiana Church allí. Hicimos varios servicios esporádicos, luego nos reunimos en unas casas y así estuvimos haciéndolo hasta que ya llega el momento donde hubo un lanzamiento como una iglesia que ya estaba lanzándose a la comunidad. Oh, wow. Entonces, quiere decir, bueno, los que conocemos como ustedes han trabajado como pastores, sabemos que ustedes hacen de todo. Pero entonces quiere decir que en ese momento, literalmente, ustedes tenían que hacer de todo para la iglesia, no tenían todavía equipo, no tenían esas personas que lo iban a ayudar. Entonces, ese comienzo, ¿cómo fue? O sea, digamos que ustedes iban por las personas o ustedes enviaban flyers. ¿Cómo era la dinámica para que las personas supieran que aquí hay una iglesia que se está estableciendo? Sí, bueno, hicimos de todo. Lo que pasa es que aquí en la Florida, tú sabes, hay muchas comunidades y en las comunidades dicen no soliciten. Tú no puedes ir a tocar puertas ni nada de eso. Así que de repente hubo un incendio en los apartamentos donde nosotros vivíamos, lo cual es una comunidad muy grande. Y entonces aprovechamos ese incendio que hubo para comprar baterías. Y dijimos, vamos a regalarle las baterías a toda la comunidad de aquí y les vamos a decir que esas baterías para que las pongan en sus alarmas de fuego de la casa. Y entonces hicimos flyers y ahí les decimos, nosotros mira, nos reunimos acá, esta batería para que la pongas, reemplaces la batería de tu alarma de fuego
pero a la vez le decíamos, nosotros nos estamos reuniendo aquí en el Clubhouse de esta comunidad. Okay. Y así fue como nosotros nos dimos a conocer y empezamos a evangelizar. Hacíamos eventos ahí mismo en la comunidad para parejas y de esa forma traíamos gente también. Ok, qué interesante. Entonces, pero ¿en qué momento surge el nombre? Entonces, porque sabemos que ya venía una visión y ustedes sabían lo que iban a hacer, pero ¿en qué momento se crea Conexión Cristiana Church su nombre? Yeah, yo creo eso fue mucho antes de venir para acá. De hecho, mucho antes de saber que íbamos a abrir una iglesia, okay. Porque nosotros habíamos abierto 4 iglesias y decidimos, pensábamos que ya nos íbamos a quedar en Indiana, que yo estaba sirviendo como director en nuestra denominación y yo dije, pues, yo creo que ya nos vamos a quedar acá en Indiana. Y de repente, después de ir a una conferencia, venía yo en el avión y de repente me vino un pensamiento y me dijo, si yo abriera una iglesia, si abriríamos una iglesia, ¿cómo se llamaría esta iglesia? Y me vino el nombre Conexión Cristiana Church. Entonces lo escribí en un papel y se me vinieron ideas que las escribí en ese papel. Y yo guardé ese papel ahí en mis cosas y eso no volvió a resurgir hasta cuando Dios empezó a hablarnos proféticamente sobre ese llamado para empezar una nueva iglesia. O sea que usted iba viajando, iba en un avión, ahí surge el nombre y entonces ya se establece Conexión Cristiana Church. O sea, esta iglesia que usted abrió en este Clubhouse ya era Conexión Cristiana Church. O sea, correcto. Esta era la iglesia que se estaba estableciendo. Así es. Entonces, luego de eso, ¿cómo fue el proceso de las personas que iban llegando nuevas? O sea, ¿cómo las personas fueron aceptando la iglesia? Sabemos que ya ustedes llevaban y hacían esta estrategia, hicieron lo de después del incendio, pero ¿cómo entonces las personas comenzaron a aceptar? ¿Qué ustedes sintieron en ese momento con estas personas que ustedes eran nuevos en lo que es la Florida? Bueno, sí, sabíamos que teníamos un llamado y que Dios nos iba a respaldar en ese llamado. Así que al hacer todos estos eventos, pues los volvíamos a conectar a estas personas y luego los empezamos a invitar a una casa. Empezamos el primer grupo Conexión en la casa de una familia, una pareja que Dios había puesto en el corazón venir acá a la Florida a ayudarnos. Así que prácticamente empezamos en la casa de ellos. Habían cosas que se hacían en la casa de ellos y habían cosas que se hacían en nuestra casa, que eran la misma comunidad, en los mismos apartamentos donde vivíamos. Y fuimos conectando gente hasta que logramos establecernos dentro de esa comunidad de viviendas. Okay. Y entonces luego, ¿cómo ocurre entonces la transición de ya dejar el Clubhouse? Sabemos que ustedes no estuvieron ahí todo el tiempo, o sea, en algún momento dado salen de ahí. ¿Por qué salen de ahí? ¿Qué sucede en ese momento? Bueno, a veces nosotros nos damos cuenta que en nuestro ministerio Dios nos ha empujado y en este caso lo que sucedió es que la comunidad, el manager que estaba anteriormente, ese grupo salió y entraron otros nuevos dirigentes y esas personas no querían una iglesia allí. Así que empezaron como a ponernos presión y entendimos que era como Dios diciéndonos ya llegó el momento de salir, porque también ya habíamos crecido un poco. Así que yo conocí a un pastor desde Indiana, un pastor americano que tenía una iglesia que él había abierto acá, él había comprado un edificio y nosotros desde allá le habíamos enviado una ofrenda sin saber siquiera que íbamos a vivir aquí, que íbamos a abrir una iglesia. Y entonces me lo encontré por acá, conversé con él y le dije, mira, nosotros estamos abriendo una obra, necesitamos un espacio, no tenemos pues para pagar una renta, lo que se paga acá. Y él dijo, no te preocupes, vengan aquí. Y entonces él nos dijo, mira, todo lo que está aquí, micrófonos, sillas, sonido, todo lo pueden usar. Así que así fue como nosotros logramos entrar a este segundo edificio con todo lo que estaba allí para Conexión Cristiana. O sea, que quiere decir que si nosotros lo vemos desde ahora, en estos tiempos, ya después de que Conexión Cristiana Church es lo que se ha convertido, podemos darnos cuenta de que Dios siempre ha estado supliendo todas las necesidades, pero poco a poco. O sea, poco a poco, primero comenzó Clubhouse, después del Clubhouse viene lo que es esta iglesia. Y siempre han estado los recursos, que es lo maravilloso del Señor, como que Él siempre ha provisto lo que hace falta. Pero no quita el que ustedes pasaron mucho trabajo en el proceso. Entonces, luego que ustedes llegan a este edificio, me imagino que hubo muchos retos en este proceso, porque ya no están en el mismo lugar. Entonces, ¿qué sucedió con esas personas que asistían primero al Clubhouse, lograron venir a esta nueva iglesia? ¿O qué fue lo que sucedió en ese proceso? Sí, algunos de ellos, tú sabes que cuando se empieza una iglesia, esto es como un feto que está dentro del ser humano. Cuando una mujer está embarazada, ese feto es una bola de carne.
Y así era ese grupito que teníamos. Era una bola de carne que todavía no tenía ojos, todavía no tenía piernas, todavía no tenía brazos. O tal vez los tenía, pero todavía no tenían una formación. Y eso pasa cuando uno abre una iglesia. Es un feto que va tomando fuerza, va tomando forma conforme va creciendo el feto dentro de la barriga de la mamá hasta que luego ya sale al nacimiento. Y así estábamos en ese proceso todavía. Así que hubo gente que sí se vino con nosotros y que estaban apenas aprendiendo, dando pasos de responsabilidad para con la iglesia. Y nada, se vinieron ese grupito, pero ya al llegar a este edificio un poquito más grande, parecíamos como dos huevitos que pones en una charola, en un sartén grande. Así que fue un reto. El zapato estaba un poquito más grande y había que llenarlo otra vez. Claro, sí, exacto, porque quizás en el primer lugar ya se veía que estaban creciendo, pero obviamente ya este otro lugar, las dimensiones diferentes, la misma cantidad de personas, como que espérate, que ahora sí falta comenzar a llenar este lugar también. Entonces, ¿cuánto tiempo usted piensa que pasó cuando usted comenzó a ver a estas personas respondiendo a Conexión Cristiana Church? Sabemos que esta zona de Wesley Chapel y la Florida en general tiene mucha necesidad, hay mucha necesidad espiritual. ¿Cuándo usted comenzó a darse cuenta de que ustedes como iglesia ya estaban supliendo estas necesidades, que las personas lo estaban buscando? Sí, bueno, antes de venir acá nosotros creamos un action plan, un plan de acción. Prácticamente hicimos un research de la ciudad y nos dimos cuenta que habían necesidades. Aquí en esta región no hay necesidad, o en aquel tiempo no había las necesidades, por ejemplo, de migración, no habían necesidades, diríamos, tanto económicas, pero más que nada habían necesidades de parejas, de matrimonios, de ansiedad, de depresión. Y entonces al ver eso nosotros empezamos a suplir esa necesidad, empezamos a decirle a las personas que estábamos allí para ofrecerles consejería de parejas. Así que nos dimos a la tarea de aconsejar a muchas familias. Nos encontrábamos en la calle, les pasábamos las tarjetas, les decíamos, necesitas consejería de pareja, estamos aquí para servirte gratuitamente, y así fue como fuimos dándonos a conocer. También hubo momentos que les decíamos, si quieres que vayamos a bendecir tu casa, pues podemos ir a tu casa. Recuerdo que una señora me dijo, ¿pueden ir a bendecir mi casa? Le dijimos, sí, claro, podemos ir a bendecir tu casa, pero lo único que te pido es que invites a toda tu familia para que estén allí. Y así fue como damos a conocer la iglesia también. Oh, perfecto. Yo sé que ustedes siempre han sido unos líderes y unos pastores de oración. Entonces siempre nosotros recordamos una historia que ustedes siempre nos cuentan de que ustedes también a veces manejaban por la ciudad orando. Sí. Entonces yo creo que eso es una gran estrategia. No sé si nos puedes contar un poco sobre esa experiencia, cómo lo hacían. Bueno, sí, tomábamos el carro y es a dar vueltas y vueltas y vueltas por la ciudad, orando. Entendemos que hay principados y potestades que tienen tomadas las ciudades y que esas potestades se tienen que doblegar ante el nombre del Señor. Pero para eso hay que pagar un precio de intercesión, hay que derribarlos, hay que declarar la victoria de Cristo. Y hicimos esas, no solamente en carros, también lo hicimos en caminatas de oración, declarando la ciudad libre, declarando la salvación de las almas. Y en el tiempo lo vimos la gente que de repente sentían, oye, yo necesito a Dios. Por ejemplo, veníamos a orar aquí en el edificio en la madrugada y llegó un momento que el pastor americano nos dijo un día, oye, ¿qué están haciendo aquí? Porque mi gente de la iglesia y nosotros, dice, sentimos un ambiente diferente, hay algo diferente, ¿qué están haciendo acá? Y nosotros no teníamos permiso para entrar antes, o sea, teníamos que entrar solamente a la 1 de la tarde, que era nuestro servicio, pero nosotros llegábamos en la madrugada a orar ahí. Y a veces, o sea, orábamos afuera, pero a veces orar afuera en la madrugada, pues no, es complicado. Entonces nos metíamos y como teníamos el código para entrar, nos metíamos y entonces Dios empezó a moverse en ese lugar. Y aunque nosotros no lo sabíamos, el pastor americano de repente un día nos dice, ¿qué están haciendo aquí adentro? Le dije, bueno, nosotros estamos orando en la madrugada aquí. Dijo, wow, dice, síganlo haciendo, dice, porque algo está pasando en nuestra iglesia. Wow, qué bendición. Entonces quiere decir que ya Dios obviamente estaba demostrando que estaba apoyando lo que era Conexión Cristiana Church y todo lo que estaban haciendo, y su presencia ya era tan notoria que se podía sentir. Bueno, una vez hicimos un ayuno de 40 días. Ya la iglesia estaba un poquito más grande, pero hicimos un ayuno de 40 días. Y de repente me llamó una persona que dice que tenía una esposa que era atea y que él mismo no sabía cómo explicarme eso. Y entonces le dije, bueno, me dijo, mira, es que esta esposa mía es atea, pero dice que ahora siente a Dios. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que la atmósfera
La atmósfera de la ciudad, nosotros estábamos en 40 días de ayuno declarando la libertad de las almas. Entonces la atmósfera estaba tocando las vidas. Y ese fue un testimonio increíble de cómo Dios opera cuando tú declaras la victoria de Cristo en una ciudad, cuando tú vas y crees que tienes el poder de Dios para liberar las almas. Y eso fue lo que sucedió. Esta familia se convirtió toda al Señor y ahora le sirven al Señor. Amén, amén. Incluso quiere decir que la iglesia, sabemos que la iglesia estaba establecida para conectar con Dios, amigos y con la comunidad. Entonces quiere decir que por medio de la oración también estaban las personas siendo conectadas con Dios, pero literal, o sea, las personas se estaban conectando con Él por lo que estaban haciendo y ustedes simplemente siguiendo el plan. Así que realmente se vio la mano de Dios en ese tiempo, como usted lo puede estar contando. Me gustaría preguntarle, porque yo sé que llegó un momento en el que hubo un momento bien difícil en los Estados Unidos y para el mundo entero, que fue el tiempo del COVID. Entonces entiendo que ustedes estuvieron precisamente en ese proceso. ¿Cómo fue el impacto para Conexión Cristiana Church, una iglesia que estaba creciendo en ese tiempo? ¿Cómo fue el impacto para ustedes en esa temporada? Bueno, sí, yo creo que ninguno de los pastores, y diríamos cuando hablo de los pastores más que nada hispanos, no estábamos preparados para algo así. Porque por años hemos hecho iglesias dentro de 4 paredes y no teníamos una tecnología como tal vez algunas iglesias americanas lo tenían. Así que fue un poquito difícil, pero gracias a Dios, Dios permitió que en esa época uno de mis hijos llegara a vivir con nosotros y él me dijo, ¿sabes qué? Tranquilo, yo te ayudo. Y él empezó a hacer toda esa tecnología que nosotros no sabíamos, él empezó a trabajar. Y eso hizo que Conexión Cristiana Church todavía se mantuviera al aire, porque yo pensé que ya había terminado prácticamente Conexión, pero realmente pues lo que Dios empieza, Él sabe cuándo lo termina. Quiere decir que usted en su casa con su esposa, con la pastora Silvia, usted llegó el momento en que ustedes tuvieron esa conversación de que yo creo que hasta aquí llegamos. Sí. Sí. ¿Cómo fue esa conversación que ustedes tuvieron? Sí, porque cuando tú empiezas una obra, como les dije al principio, no tienes gente responsable. Y los que estábamos llevando todo a cabo era prácticamente un grupo muy pequeño de personas, que era mi esposa, yo y otra parejita más, que estábamos allí al pie del cañón. Pero del resto, tú sabes, todo lo que es hacer una iglesia involucra a mucha gente. Y pues no la había. Así que tuvimos conversaciones sobre... ¿Será que ya llegó el momento de que esto no va a avanzar más? Pero la realidad es que Dios nos sorprendió, porque el COVID más bien a nosotros nos ayudó, porque nos preparó y nos llevó a otro nivel, que de ahí donde salen los grupos Conexión Plus One, los grupos Conexión en línea, los grupos Conexión que por medio de Zoom, que ahora alcanzamos a mucha gente en diferentes lugares. O sea que lo que el mundo vio como un desastre, para Conexión fue un trampolín para tratar cosas nuevas. Correcto. Wow, entonces cuando ya termina el COVID, o sea, sabemos que en algún momento dado comenzó a salir las noticias que ya las personas podían volver a congregarse a las iglesias si querían, ir al mall. ¿Cómo fue ese proceso de transición cuando ustedes comenzaron a recibir personas nuevamente? ¿O las personas se comunicaban con ustedes para saber si la iglesia estaba abierta? ¿Cómo fue ese proceso ya después del COVID? Sí, bueno, había diríamos como se despertó como un hambre en las personas de ir a asistir a una iglesia. Así que cuando eso se logró, nosotros llevamos a cabo todas las medidas que decía la ciudad que se tenía que llevar a cabo. Y de repente hicimos un videíto. Como te digo, mi hijo sabía la tecnología que yo no sabía. Y él creó un video súper llamativo y donde estaba anunciando a la comunidad que ya estábamos abiertos y que vengan, que regresen. Y ese video fue muy significativo para que muchas personas regresaran a la iglesia. Así que fue de bendición otra vez ver a la gente volver a escuchar la palabra ya presencialmente. Entonces, en este tiempo, nosotros que hemos visto ese crecimiento de Conexión, estamos llegando ya a básicamente lo que es este tiempo de la historia de la iglesia. Sabemos que la iglesia en este momento tiene una cantidad impresionante de ministerios que todos han crecido a la misma vez. O sea, es como Dios ha venido bendiciendo la iglesia, pero Él lo ha hecho de una manera bien organizada, donde no solamente ustedes están recibiendo personas nuevas, familias nuevas, sino que todos los ministerios de la iglesia están creciendo a la vez. La Iglesia Conexión tiene una escuela de formación de líderes, tiene el ministerio de niños, tiene el ministerio de los hombres. Entonces ya han crecido mucho. Entonces, ¿cuál sería
el próximo paso para Conexión? O sea, ¿qué usted puede ver en este momento? Porque definitivamente Dios está impulsando esta visión, está apoyando el proceso. ¿Cómo usted ve a Conexión pronto? Bueno, Dios nos ha bendecido con un equipo de líderes. A estos líderes yo les tengo que decir que no hagan cosas, porque ellos son apasionados en lo que hacen y a veces están hasta en sus aniversarios, en sus cumpleaños, y les digo, hermano, por favor, ya cierra el telón y vete a tu casa, pero están apasionados y eso es lo que Dios nos dijo, que nos iba a dar un equipo, y ese equipo prácticamente nos encontramos aquí en la Florida para hacer la obra de Dios. Entonces yo veo a estos líderes que están llegando aquí a nuestra iglesia, es que Dios los prepara. Y no solamente los prepara, pero también los envía. Conexión Cristiana Church es un lugar para preparar líderes, para formar líderes, para luego que sean enviados. Nuestra visión es no solamente la comunidad de Wesley Chapel, pero Llano Lake, Latz, todas las comunidades alrededor, y por qué no en toda la Florida, que esta iglesia pueda convertirse en un semillero para que pueda lanzarse por todos lados y que puedan alcanzar a mucha gente para el Señor. Yo sé que hay una palabra que usted repite mucho siempre que lo he escuchado en conversaciones de Conexión Cristiana Church, y es el tema de la multiplicación. O sea, para ustedes como pastores, imagino que esto está ya en la visión que ustedes ya tenían desde antes de venir a la Florida. Ese proceso de multiplicación, ¿qué significa para ustedes como pastores de Conexión Cristiana Church la multiplicación? Bueno, tenemos una herramienta que Dios nos ha dado, que se llama Leaders Bridge, de lo cual tú eres director de Leaders Bridge. Y prácticamente Leaders Bridge es un centro de procesamiento para preparar líderes y multiplicarlos. Esa es la idea. La idea es, aquí en nuestra iglesia no queremos gente que esté engordando espiritualmente. Que a ver, que ahora qué libro sigue para aprender o qué otra clase vamos a tomar. Aquí somos intencionales en preparar personas para que sirvan al Señor, para que abran más grupos, para que se alcancen más personas. Así que lo que nosotros vemos en multiplicación es que cada líder tiene que multiplicarse en otro líder. O sea que, de hecho, la otra vez te dije, yo ya quiero ver una persona que sea igual a Luis. O sea, que cada persona tiene que multiplicarse, porque de esa forma entonces vamos a alcanzar mucha más gente para el Señor. Amén. Pastor, ¿qué usted le diría a las personas que están viendo este podcast? Porque precisamente esto es otro aditivo de Conexión Cristiana Church. Este podcast Connected tiene que ver con esa gran visión de expandir a estas personas que quizás no conocen la iglesia, que están en Wesley Chapel o en estos alrededores, que no tienen un lugar donde congregarse y están buscando un lugar como Conexión Cristiana Church de transformación, que se ve milagro, que se ve la expansión, que los pastores y el liderazgo están tan metidos en el tema de que ellos crezcan espiritualmente, de que ellos aprendan como de esta escuela de formación de líderes y pertenecer a una comunidad. ¿Qué usted le diría a estas personas hoy para que sean parte de esta iglesia? Bueno, lo que yo les diría es que la iglesia Conexión Cristiana Church es una iglesia para conectar a las personas con Dios, con amigos y con la comunidad. Es decir, que usted va a venir aquí para conectarse con Dios primeramente. Las personas que llegan aquí sienten a Dios. Me dicen que han sentido que Dios los ha tocado, que Dios los ha sanado, que Dios los ha liberado. Eso es lo primero, que te conectes con Dios. Y luego con amigos, a través de los grupos, a través de las actividades de la iglesia, tener una comunidad de hermanos que te amen, que se amen los unos a los otros. Y con la comunidad a través del ministerio, que puedan servir con los dones y habilidades que Dios les da. Eso es la iglesia, servir a tu comunidad. Así que si no tienes un lugar donde congregarte, Conexión Cristiana Church puede ser el lugar donde te puede preparar para que puedas servir al Señor y multiplicarte. Amén. Pastor, le tengo una última pregunta para cerrar esto y primeramente le agradecemos por el tiempo. Sabemos que usted siempre está muy ocupado, pero aún así toma el tiempo para tener esta conversación. Sabemos que desde el principio Dios prometió algo. Luego de eso, usted se muda a la Florida y usted pudo ver cómo el Señor suplió el lugar. Luego, otro lugar. ¿Usted piensa que Conexión Cristiana Church ya está listo para otro paso más? Amén. Mira, yo siempre he creído que el pie va a crecer no de acuerdo al tamaño del zapato, sino de acuerdo a la formación que Dios te quiere dar. Así que lo que aquí estamos esperando es tenemos que buscar ese otro zapato porque ya el pie ha crecido. Estamos, tú sabes, hay servicios
que arrebasan la capacidad de nuestro templo. Hemos tenido que sacar de repente jóvenes, niños por allá, por acá, tratando de hacer servicio de niños aparte. O sea, ya no hay espacio y sé que Dios tiene un lugar para nosotros. Y esto es como las vasijas, ¿no? Cuando Dios le dijo cuando aquel profeta le dijo a aquella mujer que vaya y consiga vasijas, es conseguir el lugar o conseguir esas vasijas para que se pueda seguir llenando y que se pueda seguir viendo la gloria de Dios. Así que prácticamente tenemos que preparar esas vasijas. Esas vasijas pueden ser edificios, pueden ser actividades, para entonces seguir dejando que la gloria de Dios siga llenando las vidas. Amén. Bueno, nuevamente, pastor, muchas gracias por su tiempo. Es una bendición poder conversar con usted, saber toda esta gran historia, todo lo que ha logrado el Señor a través de Conexión Cristiana Church. Así que sabemos que esta conversación va a continuar en algún momento. Claro que Lo sí. esperamos muy, muy pronto. Y a usted que está viendo este podcast en este momento, les recordamos nuevamente, por favor, tiene que darle like, tiene que compartirlo. Las personas tienen que escuchar qué está pasando en Wesley Chapel, en la Florida, por medio de Conexión Cristiana Church. Así que por favor síganos, comparta y denle like y la campanita de suscripción para que entonces podamos ser de bendición a otras personas. Así que muchas bendiciones y nos vemos en el próximo episodio.